Dios les bendiga. Quiero enviar un cordial saludo a los hermanos de la iglesia RMC, Reconciliando al Mundo con Cristo, y a todos los amigos que hoy nos acompañan en esta transmisión online a través de YouTube o Facebook. Hoy quiero hablar bajo el tema titulado El destino de la crisis. Y para eso quiero que usted me acompañe en su Biblia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3. Y vamos a escuchar qué es lo que la palabra de Dios tiene para decirnos hoy. En el año 18 de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor de Baal. Sin embargo, Jorán se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100.000 ovejas y la lana de 100.000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió ese mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. Amén. Esta es una historia muy interesante, porque la Biblia aquí nos habla en el versículo 9 de tres reyes que están dispuestos para la guerra, se han aliado, han creado una alianza, estos tres reyes, para ir a la guerra contra el rey de Moab. Ahora, me gustaría poner un poco en contexto esta historia. Cuando muere Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. Recuerden que antes Israel no tenía rey, el primer rey fue Saúl. Después de Saúl vino David y el reino de Israel fue más grande aún. Y después de David vino Salomón y con Salomón Israel llegó a su máximo esplendor. Pero cuando murió Salomón, el reino se dividió. Y se dividió en el reino del norte, conformado por 10 tribus, y el reino del sur, conformado por 2 tribus. O también, como se conoce, el reino de Israel y el reino de Judá. Ahora, en esta historia, en este capítulo, nos dice la Biblia de que ahora Joram es el nuevo rey de Israel, o sea, del rey del norte, del reino del norte. Y ha ascendido al trono porque su padre Acab ha muerto. Pero la Biblia nos dice de Joram que Joram hizo lo malo, lo que ofende al Señor, que fue un rey que hizo lo malo delante de Dios. Y por otro lado, la Biblia nos habla del rey de Judá, de Josafat, y nos muestra a Josafat como un hombre temeroso de Dios, un hombre que ha hecho lo recto delante de Dios. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué alianza o por qué un hombre temeroso de Dios hace alianzas con un hombre que la Biblia nos dice que ha hecho lo malo delante de Dios? Bueno, cuando miramos la historia, la Biblia nos habla de que Josafat tomó a un hijo suyo y lo casó con una hermana de Joram. Ya lo dice Luis Palau, hay dos decisiones importantes en la vida. Una es aceptar a Cristo en el corazón y la otra es con quién me casaré. Y ahora Josafat y Joram están emparentados. Y dice la Biblia de que ahora que Joram es el nuevo rey de Israel y que Acab su padre ha muerto, el rey de Moab
que rendía un tributo, un pago, ahora no lo quiere hacer. Ahora que ve que el rey ha muerto y que ahora es su hijo el que asciende al trono, se rehúsa a pagar. Entonces el rey de Israel manda un mensaje a Josafat diciéndole, voy a subir en guerra contra el rey de Moab, ¿irás tú conmigo? ¿Harás alianza conmigo? Y Josafat le dice, por supuesto que sí iré contigo, porque mi ejército es tu ejército. Y vemos como un tercer rey se agrega a esta alianza y es el rey de Edom. Y así tenemos a tres reyes que van a ir a la batalla contra el rey de Moab. Ahora, lo interesante de esto es que la Biblia dice que cuando decidieron por dónde iban a ir a la batalla, por qué camino iban a ir, Joram dijo, iremos camino por el camino del desierto. Y la Biblia dice que estos tres reyes fueron por el camino del desierto y después de andar 7 días en el desierto sucedió algo. Y lo que pasó fue que se quedaron sin agua. ¿Sabes? Quedarse en el desierto sin agua es una gran crisis. No es lo mismo quedarse sin dinero en el desierto. No es lo mismo quedarse sin alimento en el desierto. Aunque es grave quedarse sin alimento, es aún más grave quedarse sin agua. Y ahora estos tres reyes ven postergados su ambición de conquista, sus planes, sus sueños, y ahora su perspectiva ha cambiado. Y ahora lo que está en juego es su vida, la vida de su ejército y la vida de sus caballos. Y esos tres reyes se encuentran en una crisis. Hay una crisis ahora. Y llegan al punto muerto de la crisis. ¿Cuál es el punto muerto de una crisis? Un punto muerto de una crisis es donde tú ya no sabes qué hacer, donde no encuentras una solución. Es como cuando tú estás nadando, los que saben nadar, y atraviesan un río amplio y en la mitad del río sienten un calambre. Donde tú miras para el frente y no sabes qué hacer porque la orilla a la que vas está lejos. Y si miras para atrás, tampoco está bien porque también está lejos. Y no sabes qué hacer. Eso es un punto muerto. No sé cuántos hoy en medio de esta crisis mundial, global que estamos atravesando, hoy no ven salida. Hoy se sienten en el punto muerto de la crisis, donde ven que ambas orillas están lejos. Y te preguntas qué es lo que vas a hacer porque no sabes qué es lo que vas a hacer. Ahora, el punto muerto de una crisis es importante por dos razones. Primero, porque el punto muerto de la crisis muestra de qué estás hecho. En una crisis se sabe quién es diamante y quién es carbón. Bajo la presión se sabe cuál es tu verdadero tú, quién eres realmente. Dice una frase que un mar tranquilo jamás hizo un marinero diestro. Y es bajo las crisis que realmente sabemos quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Y en segundo lugar, porque las decisiones que tú tomes en el punto muerto de la crisis determinará cuál será el destino de la crisis. Determinará cuál será el rumbo que la crisis en tu vida va a tomar. Así que vamos a mirar de manera muy interesante cómo estos tres reyes, bajo la presión de la crisis, tomaron decisiones diferentes. Y vamos a ver cuál fue el resultado de cada una de estas decisiones. Y aquí es donde la palabra del Señor nos va de alguna manera a dividir y nos va a mostrar en qué grupo y en qué parte estamos cada uno de nosotros. Entonces, si está listo, vamos a seguir con esta lectura. ¡Ay! Exclamó el rey de Israel.
el Señor ha reunido a esos tres reyes para entregarlos en mano de los moabitas. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado de Josafat y del rey de Edom. En primer lugar, miremos la reacción del rey de Israel, de Joram. La Biblia dice en el capítulo 10 que Joram dijo, el Señor Dios ha reunido a esos tres reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Es increíble que Joram ahora está culpando a Dios de lo que está pasando. Si regresamos unos versículos atrás, nos damos cuenta que la idea de ir por el desierto es de él. Él es el que toma la decisión de ir por el desierto. Y ahora que están en el desierto, y ahora que les falta el agua, y ahora que ha venido el momento difícil, culpa a Dios. ¿Cuántas personas no hay que siempre andan culpando a los demás de las situaciones que están viviendo? Que cuando tienen problemas en su hogar, culpan a su esposa. Dicen, es que mi esposa es muy cansona, es que mi esposa lo uno, lo otro. Si tienen problemas en el trabajo, dicen, es que mi jefe. Cuando tienen problemas espirituales, dicen, no, es que eso es culpa del pastor. Y siempre andan buscando a quien culpar. Siempre tienen a alguien a quien endosarle la responsabilidad de las decisiones que ellos mismos han tomado. En ese momento de crisis, en ese momento de crisis mundial que estamos viviendo, no es tiempo de andar buscando culpables, no es hora de culpar al gobierno, no es hora de culpar a los chinos, no es hora de andar culpando a los unos o a los otros. Y si tú eres de los que siempre anda buscando a alguien para culpar, entonces estás en el grupo de Joram. Ahora, miremos el segundo grupo, el rey de Edom. ¿Qué dice la Biblia respecto al rey de Edom? ¿Cuál fue su reacción frente a la crisis? No lo busques más. La Biblia no dice nada, porque el rey de Edom, en el medio de la crisis, no dijo nada. Fue indiferente. Y sabes, hay personas que en medio de la dificultad no toman decisiones y esperan que sean otros los que toman decisiones por ellos. Así como lo hizo Pilatos cuando tenía el poder de soltar al Señor Jesucristo y aunque reconoció que era justo, dejó esa decisión en manos del pueblo. Y hay personas que en los momentos difíciles no toman decisiones. Y miremos este tercer grupo, al rey Josafat. ¿Qué dijo el rey Josafat en medio de la crisis? El rey Josafat preguntó, ¿acaso no habrá un hombre de Dios, un varón de Dios a quien podamos consultar? Porque el hombre de Dios, que es temeroso de Dios, sabe que aún en el punto muerto de sus vidas, Dios tiene una respuesta. Sabe que aún en medio de la dificultad y aún aunque no entienda lo que está pasando, sabe que Dios siempre tiene una respuesta para darnos en medio de nuestra crisis. Y esas fueron las tres reacciones diferentes de esos tres reyes. Todos estaban sometidos a una misma situación, ninguno estaba en una situación diferente, todos estaban expuestos a la misma situación, pero todos reaccionaron de manera diferente. Ahora yo te invito a que continúe la lectura y mires cómo la respuesta de Dios fue proporcional a la actitud que ellos tomaron en medio de la dificultad. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo.
Nos dice el relato bíblico que por el propósito de Dios, no por la casualidad, porque Dios no es Dios de casualidades, sino de propósitos, estaba el tremendo profeta Eliseo. Eliseo que era un profeta tremendo en las manos de Dios. Y dicen que estos tres reyes, el rey de Israel, el rey de Edom y el rey de Judá, fueron a consultar al profeta Eliseo. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta Eliseo para Joram, rey de Israel? La Biblia dice que cuando Eliseo vio a Joram le dijo, ¿qué tengo que ver yo contigo? Porque no vas a consultar a los profetas de tus padres o de tu madre. ¿Por qué no consultas a los dioses a los cuales has servido? Hermano, siempre es un buen momento para buscar a Dios. Y la crisis es un buen momento para buscar a Dios. Pero no nos acordemos de Dios solo en las crisis, no nos acordemos de Dios solo en los momentos difíciles. No esperemos a tener el agua hasta el cuello para acordarnos de que hay un Dios. Hay muchos que hoy han andado detrás de otros dioses en su vida. Un Dios puede ser el dinero. Hay muchos que han dedicado su vida a conseguir dinero y todo su esfuerzo a amontonar riquezas. Pero a veces hay momentos, y Dios permite momentos, en que el dinero no puede solucionar todo. Yo quiero recordarte que estos que vinieron aquí no eran tres mendigos, eran tres reyes con mucha riqueza. Pero su riqueza en este momento no podía solucionar el problema que tenían. Con todo el oro del mundo no podían comprar un vaso de agua. Y que Dios no permita que estemos en una situación y nos lleve a una situación donde ya ni el dinero, ni el poder, ni muchas de las cosas de las cuales muchos han estado toda su vida detrás de ellos, no puedan servirles de nada. Y la respuesta del profeta Eliseo es, tú te la has pasado toda la vida detrás de tus ídolos, que pueden ser diferentes cosas, y ahora en el momento de la dificultad te acuerdas de Dios. Y esa fue la respuesta de Dios para Joram. Ahora veamos cuál fue la respuesta de Dios para el rey de Edom. Nuevamente no la busque porque la Biblia no dice nada. Porque como el rey de Edom no dijo nada, Dios tampoco le contestó nada. Le pasó la mirada por encima. Y sabes, es triste que Dios te pase la mirada por encima. La Biblia dice, yo honro a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y miramos cómo Dios le contestó a Josafat. ¿Qué dice de Josafat? No le dijo nada directamente a Josafat, pero dice de Josafat, le dice al rey de Israel, si no fuera por respeto al rostro de Josafat, no los atendería. Pero como Josafat está con ustedes, los atiendo. ¿Sabe qué he visto yo en la vida? He visto hijos que son bendecidos porque sus madres son tremendas mujeres de Dios, porque oran para que les vaya bien, para que Dios los guarde y los bendiga. ¿Sabe qué he visto? He visto jefes que son prosperados porque tienen empleados que son temerosos de Dios, hombres y mujeres que son como Josafat. ¿Sabe qué he visto? He visto a personas que Dios guarda, que Dios prospera, porque sus pastores oran por ellos, porque sus líderes oran por ellos, para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde. Pero yo no quiero vivir de bendiciones prestadas. Yo no quiero vivir de las bendiciones de otro. Yo no quiero estar bajo la sombra de otro. Yo quiero estar bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el versículo 9, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Dice el versículo 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La respuesta de Dios para Josafat y para todos los que buscan a Dios es la promesa de guardarlo en los tiempos difíciles, es la promesa de darle respuesta aún en los momentos más oscuros de su vida. Si te interesa saber cómo termina esta historia, te acompaño a que leas conmigo unos versos más para que sepamos cómo se desenlaza y cuál es el término de esta historia. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y éste dijo, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. Y aquí encontramos la maravillosa respuesta de Dios. Porque un hombre le creyó a Dios, vino la respuesta sobrenatural de Dios. Y dice este profeta Eliseo, les dice, caben pozos, prepárense, porque ustedes no van a ver ni lluvia ni viento, pero la bendición de Dios vendrá. Y dijo el profeta Eliseo, y las aguas llenarán esta tierra donde ustedes están. Pero le dijo más que eso. Le dijo, y no solo esto, porque esto es cosa sencilla para Dios, es cosa fácil para Dios. Y les dice, sino que también tendrán la victoria sobre el rey de Moab. Aquello por lo cual vinieron a hacer, también lo conseguirán. Y sabes, si tú puedes creerle a Dios, Dios no solo te dará salvación, sino que te dará victoria y te permitirá llegar a niveles mayores de los que estabas antes de que todo esto comenzara. Te permitirá alcanzar aún logros más altos de los que tenías propuesto antes de que todo esto comenzara. Y me gusta mucho esa frase porque es cosa fácil delante de Dios. Tú y yo tenemos un Dios que es todopoderoso y que puede transformar la dificultad para bien de sus hijos. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien conforme a su propósito. Y eso que está pasando no es la excepción. Quizás hoy estamos en un momento donde nuestra fe tiene que ponerse en acción, donde tú y yo debemos hacer actos de fe y cavar pozos. Haz actos de fe ahora. Si conoces una familia necesitada, ayúdala. Si tienes con quien compartir algo, compártelo. Porque cosas mejores vendrán, cosas mayores vendrán para tu vida. Porque esto es fácil en las manos de un Dios que es grande. Te invito a que inclines ahí tu corazón y agradezcamos a Dios por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nunca regresa vacía y que siempre cumple el propósito para lo cual fue enviada. Señor, que todos los que hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, podamos atesorarlo en lo profundo de nuestro corazón y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recuerden que tenemos un número para orar por las peticiones. Está apareciendo ahora mismo en el chat si usted quiere comunicarse con nosotros. Y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga. En este momento les invito a adorar al Señor.
estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado